La iglesia necesita entender que el buscar a Dios va más allá del compromiso de asistir a un horario de servicio. La iglesia necesitamos entender que debemos de ir más allá de ese compromiso que tenemos de buscar de Dios, de meternos en la lectura bíblica, de comenzar a buscar a Dios a través de la palabra bendita de Dios. Es por eso que muchas veces dice la Biblia, Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le falta conocimiento. Hoy en nuestro día se levantan líderes, pastores, evangelistas, apóstoles de todo, y a veces confunden de llevar a la iglesia en un momento de espiritualidad. Los emocionan, viven con la emoción, invitando a la iglesia que sí se puede, que tú lo logras, que tú eres fuerte, que tú eres vencedor, pero hay que enseñarle cómo. Todo eso es bueno. Yo no estoy en contra de los hombres de Dios que a veces, o personas que a veces se dedican a motivar nada más a la iglesia. Tienes que enseñarles con la palabra de que la Biblia es palabra de Dios. Es una responsabilidad grande de nosotros como ministros. Mire, lo quiero llevar a la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, y voy a leer los versículos 1 al 4. 1 al 3, dice la bendita palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy, gloria a Dios, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios. La palabra grey quiere decir iglesia. Apacentar la iglesia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Somos responsables los pastores, evangelistas, de enseñar a la iglesia que sí se puede vencer todos los obstáculos que vienen a la vida de la iglesia y que uno puede crecer, pero a la luz de la palabra. Hoy se ha enseñado fácilmente que el creyente pueda obtener un beneficio de parte de Dios nada más con dar, nada más con despojarte de un poco de finanzas. Y con eso tú puedes recibir sanidad, No, las finanzas, siempre lo he dicho, son buenas para la administración de los bienes materiales del santuario donde se reúne la iglesia. Todo eso es bueno. Se requiere de finanzas para sostener el edificio y los ministerios. Pero en la vida espiritual se requiere de lo espiritual. Que sea con la palabra del Señor, con que se enseñe cómo caminar, cómo vencer, cómo lograr todas las promesas que Dios ha dado. Entonces, como pastor, yo soy responsable y debo de tener cuidado lo que sale de mi boca a la iglesia. No puedo yo enseñarle a la iglesia que con tus finanzas tú puedes vivir una vida espiritual extraordinaria. Líbreme, Jehová Dios, y lo he dicho muchas veces. Quítame la vida, Jehová, antes de que yo enseñe a la iglesia que por las finanzas tú puedas recibir salvación y sanidad y todas esas cosas. Es por el poder y la unción del Espíritu Santo cuando la iglesia se humilla delante del Señor. La Biblia nos enseña en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14, si mi pueblo se humilla y se arrepiente de sus malos caminos, entonces yo oigo desde los cielos, perdono sus heridas
Dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Por eso es que a la iglesia a veces se le enseña mal. Por eso es que la gente se va de las iglesias, porque no reciben su sanidad, porque no reciben el milagro de la petición que tienen delante de Dios, porque se les ha enseñado de una manera equivocada. La iglesia tiene que saber que es por las promesas bíblicas y con la vida espiritual, humillándose uno, metiéndose con Dios, buscando la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, que el Espíritu Santo nos dé poder y autoridad para caminar en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la enfermedad, y que Dios nos ha dado poder y autoridad. Alabado sea Cristo Jesús. Lo quiero llevar. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Dice la palabra del Señor, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Leo. Dice de la siguiente manera: te encarezco. El apóstol Pablo, hablándole al pastor Timoteo, era un jovencito, y le estaba enseñando: tienes que predicar la palabra, las escrituras. Enséñales cómo manejar las escrituras. Y cuando hablo de manejar las escrituras, no es tanto que les enseñemos cómo está dividido la Biblia, 39 capítulos, libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, que hay cinco primeros libros que se le llama Pentateuco, los 12 libros históricos, libros poéticos, 5 libros de... No es enseñar así. Eso es bueno. Enseñar a la iglesia en el conocimiento de las promesas bíblicas, que lo que está aquí escrito así debe de ser. No le puedo añadir, no le puedo quitar, no le puedo cambiar, no le puedo enseñar de otra manera, sino como está escrito en la Biblia. Dice aquí, 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Te encarezco. Le habla a Timoteo. Era un jovencito al cual él le había agarrado tanto afecto por su entrega, por su pasión a vivir una vida en consagración a Dios. Dice esto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Anotemos las palabras que está usando en el verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, la palabra redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. O sea, redargúyele a la iglesia, enséñale que la palabra les va a redarguir. Enséñale que la palabra lo va a reprender. No es el pastor, no soy yo el que le voy a decir lo que está bien y lo que está mal. Es la palabra. Conforme a usted vaya entendiendo las escrituras, usted se va a ir dando cuenta de lo que Dios dice: esto no es correcto, esto no lo hagas. Y el Espíritu que mora en nosotros, por eso es importante que el Espíritu Santo more en la vida del creyente, que no se conforme a ser un cristiano, tiene que buscar una intimidad con Dios, que el Espíritu Santo venga a su vida para que lo ayude a entender y comprender cuál es la voluntad de Dios a través de la palabra del Señor. Sigo leyendo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Notemos lo que dice el versículo 3: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Habla de la palabra sufrir. Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto quiere decir, hermano,
que cuando usted como iglesia comience a practicar la vida cristiana, como dice la Biblia, muchos lo juzgarán. Estás exagerando, te estás yendo a extremos. Esto no es malo, esto otro tampoco es malo. No hay que ir, permítele, déjalos. No es así. ¿Qué nos dice las Escrituras? Cuando dice que sufrirán la sana doctrina, es cuando te juzgarán. Ay, esa iglesia es muy religiosa, esa iglesia es muy anticuada. Exageran en su comportamiento de disciplinar, de enseñar, de doctrinar a la iglesia. No es lo que doctrinamos, no es lo que yo creo, es lo que dice las Escrituras. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Las fábulas. Cuando empiezan a enseñar cosas que no están en la Biblia para que la gente se sienta relax. Eso no está bien. Si me regreso al capítulo 3, allí mismo, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor. Versículo 14 al 17. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, algunos te ignoran de que lo que tú enseñas es porque no sabes. Además eres un chamaquito. Ahorita lo voy a llevar a una cita bíblica, pero antes quiero que vaya esto. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La palabra persuadir es convencerte. Y te convenciste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has habido las sagradas Escrituras. Dice ahí que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y temer a Dios es hacer la voluntad de Dios. No es de que lo veamos como un monstruo, como algo que nos va a hacer daño. Es reverencia, es respeto a lo que Él nos dice que hagamos, lo que Él quiere que vivamos la vida. Entonces dice la palabra del Señor, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar. O sea, la palabra de Dios es la que nos va a enseñar. No soy yo como pastor. Hermano, es que usted tiene que dejar el vicio del cigarro. Usted tiene que dejar de ir a los bailes. No soy yo. No estoy diciendo que en nuestra iglesia se va a permitir esto. Estoy enseñando de que la Biblia dice que ella nos va a enseñar. Es la palabra de Dios lo que va a decir lo que no le agrada a Dios, lo que no le gusta a Dios. Pero cuando la persona esté en el Espíritu Santo, se va a sujetar a la palabra de Dios. Cuando la persona nomás es un simpatizante de la iglesia, va a haber cosas que no le va a agradar y les va a dar vuelta de hoja. Y va a seguir viviendo la vida renegada que lleva. Pero cuando el creyente se da cuenta que el Espíritu Santo da testimonio y lo redarguye, entonces deja de hacer aquello. La Escritura, dice, toda la Escritura, número uno, es inspirada por Dios. Útil para enseñar, nos enseña. Para redarguir. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, la conocemos, y cuando de repente algo quiere venir en nuestra manera de ser, que no es grato delante de Dios, el Espíritu Santo, vuelvo a decirle, es importante que el Espíritu Santo esté en la vida del creyente.
porque es el Espíritu Santo el que le va a venir a redarguir. ¿Qué es redarguir? Recordarle lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. Esto no es correcto. Por ejemplo, cuando hay una discusión, la persona quiere pelear, pero ¿qué viene? La Escritura viene a través del Espíritu Santo y te recuerda, dice, te redarguye. Oh, sí, la Biblia dice que airaos, pero no pecad, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso dice las Escrituras. Yo no lo debo de hacer como cristiano. Entonces te está redarguyendo la Escritura. Dice, para corregir. Ahora que estoy estudiando la Biblia, me doy cuenta de que yo estaba practicando esto, o yo me estaba comportando de esta manera, pensando que era grato delante de Dios. Pero mira, la Biblia dice que no es así, que no debo de comportarme así. Entonces, ¿qué está haciendo la Escritura? Te está corrigiendo. Y luego dice, para instruirnos en justicia. ¿Qué es la justicia? El camino a la salvación. Entonces dice, para instruirnos. Cuando no hacemos nada de aquello, pero ahora estamos recibiendo conocimiento de la palabra, entonces ahora ya sé que no debo de hacer aquello, no me debo de comportar así. No porque el pastor me haya dicho, sino porque la Escritura, la palabra de Dios, me redarguye mi corazón. Es importante que el Espíritu Santo esté en la vida del creyente. Que el Espíritu de Dios more para que nosotros podamos no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la bendita y poderosa palabra de Dios. Esta situación pasaba en el apóstol en Timoteo, porque lo tenían como un jovencito de 14, 13 años. O sea, ¿cómo tú vas a estar enseñándole a una congregación de personas adultas si eres un jovencito apenas? Es que no se trata quién te esté enseñando, si es el apóstol Pablo, un hombre adulto, o era Timoteo, un jovencito adolescente de 14 años. Lo que importa es la palabra de Dios. Notemos, en la primera carta a Timoteo, se regresa un poquito, capítulo 4, dice, versículo 9 al 12. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. ¿Quién manda? El Espíritu Santo nos manda a nosotros como ministros enseñar a la iglesia la palabra de Dios. Notemos, versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, que nadie tuviera, si no es el pastor, ¿por qué voy a escuchar al pastor de los jóvenes si es un jovencito? ¿Qué nos puede enseñar? No, es que lo que enseñamos es palabra de Dios. No son las experiencias vividas según nuestra edad. Es la bendita y poderosa palabra de Dios, y aunque cielo y tierra pase, su palabra nunca pasará. Su palabra es fiel y su palabra es verdadera. Notemos, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes de la iglesia. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Ese es el ejemplo con el que debe de predicar un ministro, un cristiano, un hombre y una mujer de Dios. Ese es el comportamiento. Por eso es importante que el Espíritu Santo vaya en conjunto con la Escritura y con el creyente. Porque la Escritura de Dios, la palabra de Dios, no fue
algún sabio que la escribió, algunos hombres que se pusieron a pensar lo que ellos creían. Esta es palabra de Dios, y lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Lo quiero llevar a otra cita bíblica de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Está casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos la palabra más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Es lo que quiere decir, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, nada de lo que está aquí escrito, gracias, nada de lo que está escrito en la bendita palabra de Dios la puedo descifrar como yo creo, como yo pienso, como yo me imagino. No puede ser posible así. Notemos lo que está diciendo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y está hablando del Espíritu Santo con letra mayúscula. O sea, todo escritor como Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Oseas, Sofonía, los apóstoles que escribieron como Mateo, Marcos, Juan, y aún el doctor que andaba ahí pegándosele a los apóstoles, Lucas, no fue discípulo, no fue apóstol, pero Dios le dio el privilegio de escribir el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aún todos ellos se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Entonces, como la palabra de Dios fue dictada a estos actores de la Biblia, más de 40 actores, los 66 libros de la Biblia, tiene que ser descifrada espiritualmente, porque está inspirada por el Espíritu Santo. No es un libro que la escribió Julano de tal, no es un libro que escribió Menganito de tal, que hable sobre la familia, sobre la economía, sobre problemas de enfermedades cardíacas, que no es un libro que tiene respuestas a todas las interrogativas de la humanidad, pero es de inspiración del Espíritu Santo. Por cuanto es inspirada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios no se puede descifrar terrenalmente, humanamente. Tiene que ser descifrada por el Espíritu Santo de Dios. Vuelvo a leer verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Pues es que debemos de tener cuidado, porque a veces se sube gente a los púlpitos y aunque vengan así con corbatita y con saco y todo, le predican algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Aunque sea Biblia, se la transgiversean de otra manera, se la presentan de otra manera para presentar un evangelio fácil. Notemos lo que está hablando aquí mismo. Vaya al siguiente capítulo, capítulo 2. Después de que él está diciendo esto, el escritor, el apóstol Pedro, hace la advertencia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, o sea, eran personas salvas, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina.
Entonces, entre la misma iglesia, por eso es importante que el creyente se someta a la voluntad del Espíritu Santo. Porque todo aquel que predique la palabra de Dios va a ser responsable de lo que enseña. Y si la palabra de Dios se interpreta humanamente, vamos a dar un concepto erróneo, equivocado de los principios bíblicos. No puede descuidar uno la intimidad con Dios, aunque pasen los años, aunque pase el tiempo de la vida cristiana. Yo tengo que vivir diariamente en comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me interprete, me ayude a comprender las Escrituras. Lo quiero llevar a Primera de Corintios. Vaya conmigo, capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Ahora notemos lo que está diciendo el apóstol Pablo. La Escritura Dios nos la reveló, y por cuanto Dios nos la reveló, se tiene que discernir espiritualmente. Empiezo a leer. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Hablando del Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, yo podré platicar muchas cosas, pero hay cosas que yo me las guardo y usted como humanamente no va a saber lo que hay dentro de mí. Porque yo no me le voy a platicar lo que yo pueda platicar, pero secretos que están en mi interior, nadie los va a saber, humanamente hablando. Obviamente el Salmo 139 dice que Dios nos escudriña, aún no están las palabras en nuestra boca y Él ya las conoce. Pero mire lo que está diciendo. Porque ¿quién de los hombres, verso 11, sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, está con letra mayúscula, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual, el espíritu terrenal a lo espiritual. Pero el hombre natural, notemos lo que dice el verso 14. Pero el hombre natural no percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu, con letra mayúscula, Espíritu Santo de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si el hombre, la mujer de Dios, no ora, no se mete en consagración a Dios para escudriñar las Escrituras, siempre la va a interpretar de una manera errónea, pensando que está haciendo lo correcto. Pero cuando el hombre y la mujer de Dios se humillan en oración, piden discernimiento a la palabra de Dios. Por eso es importante que en nuestros tiempos contemporáneos nosotros podamos humillarnos delante de Dios, para que podamos entender cuál es la voluntad perfecta de Dios, que podamos entender qué es lo que Dios demanda, para que nosotros podamos vivir una vida piadosa, renovando nuestra mente en nuestra pasada manera de vivir. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Está 2 Corintios, sigue Gálatas y luego ahí sigue Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. Dice la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, hay gente que quiere vivir la vida como a él le parece, como él piensa, como él cree, que es lo correcto. Que nosotros ya no podemos vivir así. Por eso el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, cuando dice lo que ahora estoy viviendo en la carne, sí tengo luchas, sí tengo tentaciones, sí a veces se me quiere subir el apellido, pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en su palabra, lo que la Biblia me dice. Enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero mire lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos. ¿Qué dice allí? Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, la cual después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto quiere decir que el hombre sin Dios se entrega a sus propios pensamientos, a sus propias ideologías y quiere vivir la vida como bien le parezca. El problema social que tenemos ante nuestro mundo en el que vivimos es el problema de las ideologías, de que hoy la gente vive con ideologías, lo que él piensa, que el hombre puede llegar a ser mujer y que la mujer puede llegar a ser hombre, y vive de una manera reprobada. Es lo que está diciendo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es la gracia del Espíritu Santo sensible que nos ayuda a comprender el poderoso evangelio de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Pero cuando se pierde esa sensibilidad, el hombre sin Dios se hace áspero y comienza a vivir una vida de ideología y no de teología, que es la ciencia que estudia a Dios, la teología. Entonces el hombre vive con una vida de ideología, pero no una vida de teología, como Dios quiere. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué es la verdad? Su palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y en el versículo 38 dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres por su palabra. Entonces sigue diciendo aquí: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está la clave, versículo 24. Vestidos del nuevo hombre criado según Dios. Criado según Dios. Ahora en Cristo somos renovados. En Cristo somos nuevas criaturas. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí, a través de su palabra. Ahora es el que está en nuestro interior y es el que nos dicta a través del Espíritu Santo lo que no es correcto, lo que es correcto y lo que no es correcto. Vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad. Notemos que hay una conjunción: justicia, salvación. Y luego dice hay una conjunción, una Y. Y santidad de la verdad. O sea, para que nosotros podamos vivir una vida en santidad, para que nosotros podamos vivir una vida piadosa, tenemos que guiarnos conforme a la verdad, conforme a las Escrituras. Por eso está diciendo aquí: vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia, la salvación, y luego hay una conjunción, y santidad de la verdad. La palabra de Dios es para llevar una vida santa, agradable y perfecta
delante de Dios y de los hombres. Y esa es la que nos puede hacer sabios. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñen las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, porque os parece que en ella van a tener la vida eterna. Pedro dice: sin santidad nadie va a ver al Señor. Y para que nosotros podamos vivir una vida en santidad, tenemos que caminar conforme a la luz de la bendita y poderosa palabra de Dios, caminando siempre confiadamente y pidiendo discernimiento, porque en estos postreros tiempos, dice, muchos, aunque estaban caminando en fe, si descuidan su intimidad con Dios, van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores. O sea, es importante de que cuando usted conozca las Escrituras, no cualquier hombre que se para aquí, hablándole bonito, que tenga una facilidad de palabra, una oratoria extraordinaria y recitando pasajes bíblicos, lo convenza. Usted puede tener el Espíritu Santo para que le discierna, probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Si lo que se le está enseñando es con el buen sentido a donde Dios lo quiere llevar, o como esa persona lo está malinterpretando. Porque va a haber hombres en estos tiempos. Vaya conmigo adelante, Timoteo capítulo 3, déjeme ver si es primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Viene de apostasía. Porque una cosa es la apostasía y otra cosa es apostatar de la fe. La apostasía es que yo enseñe, todo el tiempo he enseñado que la salvación es por la sangre de Cristo. Y que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar pecados. Nos dice la Biblia en primera de Juan capítulo 1 versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora yo estoy enseñando que es con que usted no deje de venir a la iglesia, con que usted apoye en todas las áreas a la iglesia, con eso basta, con eso usted ya está haciendo obras de un cristiano. Y dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Entonces dice, cuando una persona enseñó todo el tiempo la sana doctrina y ahora la estoy transgiversando, diciendo que no era así, que yo ahora ya descubrí que ahora tiene que ser de esta manera. Si la Biblia me enseña todo el tiempo que yo venga y eche toda mi ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de mí y Él perdona mis pecados y jamás se vuelve a olvidar de mí, porque tengo que enseñar a un grupo de personas diciéndole que ahora vengas, te encuentres con tu persona en tu interior, agarres un corazón de cerdo o de res y lo cuchilles, lo apuñales para que saques todo el odio que tienes de todo el mal que te hicieron en tu niñez. ¿Por qué tengo que enseñar tal cosa con psicología? Cuando la Biblia dice que el Señor perdona todos tus pecados. Él es quien perdona todas tus iniquidades y no se vuelve a acordar de ellas. Entonces, eso es apostatar. Cuando la Biblia todo el tiempo enseñé algo y alguien vino y me jugó con mucha psicología,
me enseñó, me perturbó mi mente y ahora me dice que tengo que enseñar de esta manera. Y enseño a la iglesia y comienzo a decirle, ahora vamos a hacer esto, hermano, porque mire, y puedo sacar pasajes bíblicos para transgiversarlos a mi manera de pensar. Por eso es importante, estoy concluyendo ya. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. La palabra doctrina es enseñanza, enseñanza de demonios. Y no quiere decir que sean enseñanzas de cómo adorar a Satanás. No está diciendo esto aquí. Enseñanza de demonios es desviando el camino de la santidad a Jehová por caminos fáciles, por caminos que parecen correctos.